En concreto, la Pascua es el momento más importante de todo esto, porque las plagas son extraordinarias. Los sucesos que pasan alrededor de las Pascuas son muy llamativos, la mano del poder de Dios son extraordinarios, pero trascendentalmente el establecimiento de la Pascua es mucho más importante. Y noten ahí el capítulo 12 que dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este será el principio de los meses. Ese era el mes de Aviv, que después del cautiverio comenzó a llamarse el mes de Nisan. Fue el principio de los meses, marcaba el principio del año religioso del pueblo de Dios y el principio de la historia de Israel como nación de Dios. Hasta aquí el pueblo de Dios era un grupo de personas con una misma antepasados comunes, con una promesa de parte de Dios, pero a partir de aquí iba a ser un pueblo consagrado para Dios. Entonces Dios le dice: este va a ser el principio de los meses. Y noten todo lo que este capítulo establece, porque nos marca claramente la institución de la Pascua. Esa Pascua que todos sabemos representa a Cristo, representa la obra de Jesucristo en la cruz, representa la salvación, representa la expiación de nuestros pecados, nuestra redención. Y noten cómo está expresado, y hay muchos detalles importantes para tener en cuenta. Dice: hablad a toda la congregación, estoy en el versículo 3, de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Noten que era una celebración que había que compartirla en familia. La congregación se reducía ahora a la familia, al grupo de personas más íntimo, porque Dios iba a trabajar en familia, iba a trabajar por familia. El cordero debía ser suficiente para que toda la familia pudiese comer. Más adelante se estableció ese número en 10 personas. Pero esa familia, entonces, padres, hijos, esposas, debían calcular cuánto era lo que iban a comer. E iban a comer un cordero. Animal, versículo 5, sin defecto. Sin defecto, porque la pureza de ese animal implicaba la santidad de aquel que lo ofrecía. La pureza de ese cordero, no tenemos que decir mucho para reconocer que el que es nuestro cordero sin mancha es Cristo. Cristo ofrecido a morir en el lugar nuestro, iba a ser sin defecto, sin mancha. Noten que los primogénitos de los egipcios iban a morir como consecuencia de las plagas, pero ellos no. En lugar de los que estuviesen dentro de esas casas, iba a morir un cordero en el lugar del primogénito de cada casa. Entonces ese animal moría en representación del pueblo que estaba ahí adentro. Varón sin defecto, animal sin defecto. De un año, porque se entendía que al año el cordero alcanzaba la plenitud de su vida. Jesús muere en esa cruz en el momento de la plenitud de su vida, probablemente a los 33 años. El animal va a morir en la plenitud de su vida. Y lo iban a guardar 4 días hasta el día 14. Durante 4 días el cordero iba a estar apartado. Ustedes, cuando se hace la Pascua en lo sucesivo, lo que se iba a hacer, se iba a presentar ante el altar el animal. Como allá en Egipto no había un altar, esos 4 días servían a modo de presentación del animal para el sacrificio ante el altar. Durante 4 días ellos iban a guardar el animal para representar lo que iba a pasar, para tener memoria, para que sirva en medio de la familia como motivo de reflexión de lo que ellos habían vivido o iban a vivir en Egipto. Y sigue diciendo: lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de cada mes, estoy en el versículo 6, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El pueblo de Israel entendía que había 2 tardes, la tarde que comenzaba a las 3 cuando el sol comenzaba a declinar, y la tarde que comenzaba a las 6, que era el principio del próximo día.
Ellos lo iban a matar entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6. En ese momento iban a matar, iban a inmolar, lo iban a matar en orden de representar al pueblo que esa medianoche iba a vivir la salvación de parte de Dios. Versículo 7, fundamental en la historia. Tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de aquellas casas. Las puertas de los israelitas en Egipto estaban representadas por los postes y el dintel. Es decir, ellos iban a presentar la sangre como después en tiempo de Israel cuando estaba en la tierra prometida, le iban a presentar ante el altar, o incluso en el tabernáculo iban a presentar el sacrificio ante el altar. Acá, como no había altar, ellos tenían que pintar las puertas de su casa. Tenían que presentar con hisopo la sangre. Eso significaba expiación de sus pecados. Y el simbolismo es fuertísimo. Todos aquellos que estuviesen en una casa cuyas puertas estuviesen pintadas con la sangre de un cordero iban a ser liberados de la muerte de sus primogénitos. Obviamente, la sangre no podía ir en el umbral, la parte de abajo de la puerta, porque la sangre no podía ser pisoteada. Y todo aquel que pisotee la sangre del cordero iba a ser llamado a juicio. Entonces, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Por qué asada al fuego? Versículo 9 dice, no cruda, no cocida en agua, sino asada. El asado significaba que iba a estar no solamente todo completamente entregado. Cuando servía podía quedar algunas cosas crudas o no entregadas completamente. Esa comida, ese cordero iba a ser completamente entregado. Y además ellos no tenían ollas grandes como para poder hervir todo un cordero. Entonces la alternativa, si lo querían hervir, era que tenían que partir sus huesos. Y ninguno de los huesos de ese animal podría ser partido, porque representa a Cristo cuyos huesos no fueron partidos. Entonces lo tenían que comer asado íntegramente. Ellos podían ver íntegramente el cordero arriba de sus mesas entregado por sus vidas. Y cualquier cosa que quedara, aquello que hubiese sobrado debía ser quemado al fuego, porque el sacrificio debía entregarse por completo, como Cristo se entregó por completo por nosotros. Entonces tenían que comer lo demás con hierbas amargas, en representación del dolor, de la angustia, del sufrimiento vivido en Egipto. Esas hierbas amargas iban a llevar a que ellos recuerden el sufrimiento vivido en Egipto como algo de lo cual nunca iban a querer volver. El sufrimiento que estaban viviendo. Las hierbas amargas representan el sufrimiento que Cristo pasó en esa cruz al entregarse por nosotros. Representan el sufrimiento que nosotros pasamos en esta tierra cada día. Y lo tenían que comer. ¿Cómo lo tenían que comer? Ceñidos sus lomos, calzados sus pies, el bordón en la mano, apresuradamente. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecen a Egipto. Se están yendo de Egipto. Están siendo consagrados como nación de Dios. De la misma manera, nosotros no pertenecemos a esta tierra. Comemos la Pascua apresuradamente porque estamos prontos a ser entregados, a entregarnos en el camino del Señor, estar en su presencia. De la misma manera, Cristo no pertenecía a esta tierra, solamente estaba de Pascua, de paso. Y termina diciendo, esta es la Pascua, el Pesaj, el paso de ser una nación esclava a una nación libre. El paso de ser un grupo de personas a ser primogénito de Dios. El paso de ser consagrado para Dios. Entonces, dice, esta es la Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Versículo 14, y este día será memoria. Y a partir de este día, ellos comían la Pascua después de las 6 de la tarde, ya a principios del día 15. Y esa noche iba a venir el ángel y las normas implicaban que a partir de ese día ellos iban a comer durante 7 días panes sin levadura. Y nada leudado podía estar ni en la noche de la Pascua ni después, porque la levadura implica lo que corrompe la harina, corrompe la masa. De la misma manera, lo leudado es lo que corrompe la naturaleza. Y ellos iban a entrar en una nueva
etapa, en una nueva vida a través de esa liberación. Entonces entrar en una nueva vida, en una nueva relación con Dios. No podían entrar en una nueva relación con levadura, porque nosotros cuando entramos en el camino del Señor y en el propósito de Dios, entramos sin levadura, entramos sin pecado, porque Cristo nos ha perdonado nuestros pecados y Cristo se entregó en esa Pascua por nosotros, sin pecado, sin levadura, sin corrupción. Y durante 7 días ellos no debían tener levadura en sus casas. ¿Por qué? Porque la levadura implicaba corrupción y ellos tenían que ser el pueblo de Dios. Normas que se iban a aplicar una vez que ellos llegaran a la tierra prometida. Pero esa noche el ángel iba a pasar. Y sigue contando las normativas de los días de la fiesta de los panes sin levadura. Pero después Moisés va, se reúne con los ancianos, les comenta lo que Dios le habló, lo que tienen que hacer. Y fíjense, versículo 27, el final, dice: cuando hirió a los egipcios, liberó nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a Dios. Ahora sí el pueblo reconoce la palabra como de parte de Dios, entiende que viene el momento de su salvación y adora a Dios. Acto seguido, que es a medianoche, Jehová, dice la palabra de Dios, es Jehová. Es Él mismo, el Dios del pacto. Porque el pacto traía bendición para el pueblo de Dios, pero juicio para Egipto. Ese ángel de Jehová, Jehová mismo, Dios mismo, y hirió a todo primogénito de Egipto. Y dice la palabra de Dios que no había casa en que no hubiese un muerto. Imagínense el dolor, el sufrimiento, lo que sería vivir esa noche en Egipto y sentir el grito, el dolor, el llanto de cada casa sufriendo por la muerte de sus primogénitos. Y allí, versículo 31, hizo llamar Faraón a Moisés, después que le había hecho prometer que no iban a volver a ver su rostro. Le dijo: vengan, váyanse. Ya no les dijo: bueno, ustedes me pidieron irse 3 días, bueno, váyanse 3 días, después vuelvan. No, quiero que se vayan. Abandonen Egipto. Salieron literalmente expulsados de Egipto. Ya ni Faraón ni ninguno de sus siervos quería ver más el rostro de ellos. De hecho, cuando después salen a perseguirlos, no los salen a perseguir para que vuelvan, sino los salen a perseguir para destruirlos, porque no quería que estés más allí. Le dice: bendíganme también a mí. Y fíjense el versículo 33, los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Los echaban, no tenían tiempo para quedarse. Ya hasta el momento de este Faraón los retenía, pero ahora no, váyanse, no queremos que vuelvan. En ningún momento le permitieron a ellos decir: bueno, vayan y vuelvan. Cuando les entregaran las joyas, no es que se las prestaban, estaba claro que les decía: váyanse, no queremos que vuelvan, todos somos muertos. El temor había caído sobre el pueblo de Dios.